Está muy bien que las personas que quieren edificarse, digamos, y prefieren evitar los conflictos intraeclesiales, se mantengan al margen de esos conflictos intraeclesiales. Para mí es inevitable porque soy un periodista católico y porque tengo que, como periodista católico, informar adecuadamente, no solamente a los fieles, sino también a aquellos que, no siendo católicos, quieren informarse objetivamente sobre lo que sucede en la Iglesia Católica. Y por supuesto, como periodista, cumplir con mi papel de defender las cosas que son necesarias de defender en la Iglesia Católica. Especialmente cuando sabemos que la supuesta objetividad, entre comillas, periodística no existe. Y nunca existió. Pero cuando yo estaba estudiando periodismo, sí era un mito, ¿no? Sí nos decían que existía, que era posible, etc. No lo es. Lo que existe es profesionalismo y responsabilidad profesional. Y en consecuencia, no se inventa nada, no se exagera nada, no se distorsiona nada, se habla de los hechos, ¿no? Y se contrastan. Y uno de esos hechos es el papel de San Juan Pablo II en el informe que ha presentado el Vaticano sobre el caso del cardenal Theodore McCarrick, ¿no? Los que no están familiarizados con este informe y quieren tener una idea, hace pocos días presenté los elementos principales de este informe, ¿no? De cómo una persona que tuvo tanto prestigio, tanta importancia y tanto poder al interior de la Iglesia Católica como el ex cardenal Theodore McCarrick, fue al mismo tiempo un depredador sexual homosexual de una carrera amplísima. Y el informe, entre otras cosas, señala que 2 veces San Juan Pablo II vetó el nombramiento de McCarrick para la arquidiócesis de Washington, D.C., la capital norteamericana, y que en consecuencia le iba a garantizar el cardenalato. Pero que finalmente, a raíz de una carta que el mismo McCarrick escribió negando jamás haber abusado o jamás haber tocado a alguien, a pesar después de las pruebas que se terminarían presentando, ¿no? Es decir, mintió flagrantemente. Por razones que no conocemos, San Juan Pablo II cambió de opinión, es decir, le creyó a McCarrick y lo hizo arzobispo de Washington, D.C., finalmente cardenal y uno de los hombres más poderosos en la iglesia, incluso cuando ya renunció a ser arzobispo de Washington, D.C., pero seguía siendo cardenal y dando las rondas y yendo por todos lados, ¿no? En consecuencia, el empoderamiento final, digamos así, de McCarrick fue una decisión de San Juan Pablo II. Y a consecuencia de esto, algunas publicaciones y uno que otro de las momias de la izquierda eclesial, y digo momias no por faltarles el respeto, sino porque, si ustedes lo notan, son personas bastante mayores, ¿no? Es decir, no es una generación nueva, son los mismos antiguos actores que, digamos, han retomado un impulso, ¿no? Y que siempre odiaron a San Juan Pablo II. Y la razón por la que odiaron a San Juan Pablo II es muy sencilla, porque el curso que le estaban dando a la iglesia, el curso desastroso que estos actores políticamente de izquierda y teológicamente, digamos, dudosamente de fe, ¿no? La cantidad de cosas en las que no creían en la fe, o sea, digamos, que creían en menos de la mitad de lo que proclamamos en el clero y menos de un quinto de lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Esos actores estaban felices con la manera como se estaba conduciendo la interpretación del Concilio Vaticano II, no el concilio, sino la interpretación y la aplicación del Concilio Vaticano II, que era básicamente destruir a la iglesia y convertirla en una iglesia protestante. Los fieles iban a decidir quiénes eran los obispos, los sacerdotes se iban a casar, iba a desaparecer prácticamente el clero célibe, salvo que fuera de una congregación religiosa que así lo quisiera. En las parroquias la liturgia iba a ser definida
por los comités litúrgicos y no por las normas de la iglesia. La iglesia iba a aprobar el divorcio, el aborto, la contracepción, las uniones homosexuales, todo iba a ser permitido, ¿no? Como lo han hecho algunas denominaciones como los episcopalianos, por ejemplo, en Estados Unidos, y es la razón por la que están desapareciendo numéricamente, ¿no? Porque si tu religión no te cuestiona, no dice nada, no enseña nada, entonces es obvio que la gente prefiere, ¿para qué voy a creer en una religión que no me cuestiona nada? Mejor no creo en nada, ¿no? Y esa es la razón por la cual la gente deja de seguir esa religión. Cuando San Juan Pablo II llegó a Estados Unidos en su primera visita a Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos lo visitó tantas veces como México, ¿no? O sea, fue uno de los países a los que les dio mucha importancia para asegurarse que se encarrilaba correctamente. El número de vocaciones estaba desplomando. El sacerdote que lo recibió en el encuentro de sacerdotes en Miami, en Florida, le dijo explícitamente en las palabras de bienvenida, ¿no? Porque esta palabra de bienvenida después, con el cambio del tiempo y el cambio de la cultura, se iban a volver de verdad palabras de bienvenida. Pero en estos primeros eventos, cuando todavía no conocían a San Juan Pablo II y creían que lo podían mangonear y manipular, estas palabras de bienvenida de un cura aquí, de una monja allá, ¿no? Que fueron siempre aplaudidos por la izquierda y eran la desesperación y la frustración constante de los grandes defensores de la iglesia como Madre Angélica, por ejemplo, la fundadora de EWTN. Bueno, el sacerdote en Miami le dijo que, literalmente le dijo a San Juan Pablo II que esperaba que él finalmente tomara la decisión de permitir que el clero se case. Entonces, San Juan Pablo II, cuando termina este discurso, que como digo debían ser palabras de bienvenida, pero eran estos discursos ideológicos interminables, entonces ahí es donde el Papa, antes de comenzar con su discurso, que era una total y rotunda negativa a las tonteras pseudoteológicas del sacerdote que habló recibiendo al Papa en Miami. Y antes de pronunciar sus palabras dijo: "There is a long road to Tipperary", ¿no? Que es la letra de una canción en inglés, ¿no? Es un camino muy largo a Tipperary. Y para los que están familiarizados con, digamos, con la cultura norteamericana, con la cultura en inglés en realidad, ¿no? La cultura anglo, saben que eso básicamente significa no vas a llegar nunca, eso no va a pasar nunca, ¿no? Y los fieles que estaban ahí presentes, que siempre son los que salvaguardan la iglesia, los fieles, se rieron a carcajadas, ¿no? Ese era Juan Pablo II. Juan Pablo II detuvo el curso autodestructivo de la iglesia aplicando el verdadero Concilio Vaticano II y no lo que estos iconoclastas estaban haciendo bajo el nombre del espíritu, entre comillas, del Concilio Vaticano II, que por si acaso es una ideología que ellos todavía defienden, ¿no? O sea, el Concilio Vaticano II, cuando tú vas a los textos del Concilio Vaticano II no dicen nada de la locura que estos señores promueven, ¿no? Dejar que los divorciados vueltos a casar reciban la comunión, que se puedan volver a casar por la iglesia, que se casen a las parejas del mismo sexo, que el sacerdocio se dé también a las mujeres. Nada de eso está ni remotamente sugerido en el Concilio Vaticano II. Pero estos señores le llaman el espíritu del Concilio Vaticano II. Bueno, San Juan Pablo II fue la respuesta de Dios, fue la respuesta del cielo, que ha prometido que no iba a permitir que las puertas del infierno prevalecieran sobre ella. Y entonces, San Juan Pablo II, en uno de los pontificados más largos de la historia, por algo es, o sea, los que creemos en Dios, sabemos que Dios tiene un plan y que las cosas no suceden por casualidad. Bueno, estos que desaparecieron del panorama eclesiástico gracias a la renovación de San Juan Pablo II, la cantidad de jóvenes que decidieron voy a servir a la iglesia, incluyendo quien les habla,
que dijo, voy a dedicar mi vida a la iglesia, a la evangelización. La cantidad de sacerdotes, de familias con múltiples hijos criados en la fe, que somos de la generación de San Juan Pablo II, eso esta izquierda eclesial nunca se lo va a perdonar. Y esa es la razón por la cual, si ustedes ven algunos blogs ahí, quieren culpar a Juan Pablo II de Maciel, por ejemplo, de que él haya apoyado a varios de los fundadores que después se han descubierto que tenían casos de abusos terribles. Maciel el peor, ¿no? McCarrick, él lo nombró arzobispo de Washington DC, en consecuencia le abrió la puerta para el cardenalato. Mi propio fundador, que está también cuestionado, fundadores que todo el mundo considera santos en vida, como Jean Vanier. Entonces quieren hacer todo esto y termina un periódico de izquierda eclesial en Estados Unidos que se llama el National Catholic Reporter. Ojo, no confundir con el Register, que es una publicación hermana a la nuestra y que es excelente, sino el National Catholic Reporter, publicó un editorial diciendo: les pedimos a los obispos norteamericanos que suspendan el culto a San Juan Pablo II. Y ellos dicen, no lo llaman San Juan Pablo II. Juan Pablo II fue un hombre extraordinario, sin duda. No, para ellos nunca fue extraordinario, pero lo tienen que decir, ¿no? Sin embargo, su complicidad con Maciel, y publican una fotografía de Juan Pablo II, en una de las varias veces en que Maciel pagó, literalmente, para poder estar presente frente al Papa y tomarse una foto. Tengo la certeza, hermano, yo creo que yo, Alejandro Bermúdez, tengo más fotos con San Juan Pablo II que Maciel. Estoy seguro, porque yo tengo unas en distintas ocasiones, ¿eh? No estoy diciendo en una ocasión me tomaron 10 fotos, no, en distintas ocasiones. Pero la primera vez que yo me encontré con San Juan Pablo II fue justamente antes de la visita del Papa a Lima en 1985. Fue en el 84, durante la primera Jornada Mundial de la Juventud, la primera que hizo San Juan Pablo II. Entonces, y desde ahí me he visto hasta, o sea, he tenido ocasiones porque estaba en distintos eventos, ¿no? He estado en 3 salas de prensa, entonces he tenido la oportunidad de saludarlo. Oigan, ¿ustedes creen que San Juan Pablo II me veía en la calle y me decía: oye, Alejandro, ¿cómo estás? No. Entonces, poner las fotos de Maciel con el Papa como prueba de que se conocían, de que eran íntimos, de que él protegió a todas estas personas, no. San Juan Pablo II cometió un error de juicio en terminar aceptando a un depredador como McCarrick para que fuera arzobispo de Washington DC. Claro, los errores de juicio no están reñidos con la santidad. Entonces, cuando el reporter dice que se le quita el nombre de San Juan Pablo II a las parroquias, a los colegios que se llaman San Juan Pablo II, a que no se celebre su fiesta, o sea, no solamente es un tipo de venganza mezquina que no sirve de nada, porque ellos van a seguir siendo unos decrépitos sin sucesores teológicos verdaderos, sino que muestran la mezquindad y el odio y al mismo tiempo la total ignorancia. Porque, hermanos, un muchachito de finales de primaria de un buen colegio católico sabe que en una canonización, a diferencia, por ejemplo, de la beatificación, está en juego la infalibilidad papal y que en consecuencia alguien que ha sido canonizado como santo es santo. Y una vez que San Juan Pablo II ha sido canonizado por el Papa Francisco, lo mismo hubiera dado con cualquier papa, ¿no? Es absolutamente absurdo, es ignorante, es infantil pedirle a los obispos: no, ¿saben qué? Que deje de haber culto a Juan Pablo II. Y el que tiene una estampita o el que tiene una reliquia que se quede con ella nada más, ¿no? Pero que no haya ningún culto público, que la fiesta de San Juan Pablo II no se celebre, que el día de su cumpleaños no se recuerde. Es decir, todos los que hacemos, lo que sabemos que hemos vivido en el periodo de un santazo. Le decimos San Juan Pablo II el Grande, San Juan Pablo II el Magno, y lo vamos a seguir diciendo. Entonces, cuando el Papa promovió instituciones como son el Arch, que después su fundador Jean Vanier terminaría siendo un abusador de mujeres,
de mi fundador, que terminaría siendo un abusador psicológico y sexual, de Maciel, que es uno de los depredadores más brutales de la historia del siglo XX al interior de la Iglesia Católica, o cualquiera de los otros fundadores menos conocidos que también han pasado por lo mismo, no hizo porque los apoyaba a ellos en su mal moral. Lo hizo porque apoyaba todo este movimiento que han significado estos carismas nuevos. Estos carismas nuevos han dado a la iglesia personajes de gran servicio a la iglesia. Hace poco hablaba, por ejemplo, el caso de Schoenstatt, que el padre Kentenich ahora está en cuestionamiento. No cambia nada de que Schoenstatt ha sido y sigue siendo uno de los grandes proveedores de grandes dones a la iglesia. Excelentes pastores, familias extraordinariamente bien formadas, devotas y dedicadas, grandes líderes, pensadores, es decir, que son carismas que están haciendo fructificar a la iglesia. En consecuencia, querer culpar a San Juan Pablo II es no solamente absurdo, no tiene ningún sustento, ni teológico, ni racional, sino que es el síntoma claro de aquellos que, como no les queda nada, porque su proyecto eclesial autodestructivo fue arrasado por San Juan Pablo II, quieren ahora únicamente aplicar una venganza. No va a pasar, no los vamos a dejar. Que tengas un buen día.